El paisaje de la China moderna se define por un estado de movimiento constante, una marea humana que fluye hacia las luces de la metrópolis. En las últimas 4 décadas, este movimiento ha involucrado a más de 150 millones de personas, una migración que sigue creciendo a medida que la economía se expande. Dejan atrás las aldeas rurales, impulsados por la necesidad de escapar de la pobreza y la promesa de los milagros económicos que ocurren en las megaciudades costeras. Al llegar, se enfrentan a la realidad física de la desigualdad. Se encuentran viviendo en los márgenes de la riqueza que construyen para otros. La ciudad depende de su mano de obra para funcionar, pero el sistema político suele tratar su presencia como temporal, negándoles derechos básicos y protección social. Esto crea una tierra de nadie psicológica. Estos trabajadores existen como extraños en la misma sociedad que depende de su trabajo diario. Aunque el crecimiento financiero del auge está bien documentado, el impacto psicológico a largo plazo en esta fuerza laboral marginada sigue sin contabilizarse en gran medida. Hong Kong ha sido durante mucho tiempo una olla a presión para este tipo de migración, actuando como tierra de refugio y fuente de estricto control. En la década de los 80, miles de solicitantes de asilo vietnamitas fueron recluidos en centros de tránsito cerrados bajo estricta vigilancia. El aislamiento forzado y la falta de libertad crearon un clima de paranoia e impotencia. Hoy en día, esta dinámica persiste para las trabajadoras domésticas extranjeras que llegan a la ciudad bajo contratos que las definen estrictamente como mano de obra temporal. Este gráfico registra los ingresos psiquiátricos de estas trabajadoras. Muestra que el 60% de los primeros ingresos se deben a psicosis aguda. Esta alta incidencia está vinculada a la estructura legal de su empleo. Los empleadores pueden rescindir los contratos al instante, lo que en la práctica significa la deportación inmediata. Como perder el trabajo significa perder el derecho a quedarse, muchas trabajadoras ocultan sus síntomas y evitan buscar ayuda hasta llegar a un punto de colapso psicológico total. Estos fallos psiquiátricos son el resultado directo de un sistema legal que trata a los seres humanos como herramientas desechables en lugar de miembros integrados de la sociedad. En la China continental, la escala de esta exclusión es aún mayor. Millones de trabajadores rurales son llevados a las ciudades costeras específicamente para realizar trabajos manuales pesados. Su estatus está definido por el sistema hukou, una política de registro de hogares que actúa como una barrera burocrática entre ellos y la ciudad. El hukou impide legalmente que estos trabajadores accedan al seguro médico urbano, a las prestaciones de vivienda y a las pensiones, incluso tras años de contribuir a la economía local. Esta exclusión institucionalizada provoca altos niveles de depresión. Aislados de los residentes locales, muchos migrantes desarrollan un profundo sentimiento de paranoia hacia la ciudad que ayudan a construir. Sin acceso a servicios de salud mental, algunos recurren a mecanismos de afrontamiento desadaptativos, lo que resulta en altas tasas de abuso de alcohol y sustancias en toda la fuerza laboral migrante. En las grandes obras de infraestructura, este aislamiento suele hacer que los trabajadores de las mismas provincias formen grupos defensivos. Estas facciones a veces chocan, creando un entorno volátil de conflicto interno y actividad de pandillas. A través del sistema hukou, el Estado crea de hecho una subclase paranoica, distanciando a los arquitectos de la China moderna de los beneficios de su propia creación. Las consecuencias de esta exclusión sistémica van más allá de la fuerza laboral adulta. Una nueva generación empieza a heredar el costo psicológico. Se calcula que hoy en día hay 20 millones de niños migrantes en edad escolar que se han trasladado a las ciudades con sus padres. A pesar de no haber tenido opción en el traslado, estos niños heredan la condición de extraños de sus padres, y a menudo se ven excluidos de los sistemas escolares urbanos que sus familias ayudan a sostener. Los datos que comparan a los niños migrantes con sus compañeros urbanos locales muestran que el grupo de migrantes experimenta mayores tasas de depresión, ansiedad y retraimiento social. Estos picos se explican directamente por la discriminación en la escuela y el conflicto entre padres e hijos en el hogar. Los traumas infantiles de este tipo son un fuerte predictor de un mal funcionamiento psicosocial en la edad adulta, lo que sugiere un ciclo de inestabilidad que podría durar décadas. Sin cambios fundamentales en las leyes del hukou y de los trabajadores temporales, el trauma psicológico integrado en el sistema corre el riesgo de convertirse en una crisis permanente y multigeneracional.